Hola, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a estas clases de apoyo de la materia Física 2 de la carrera de las carreras de Ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Específicamente, estas clases son para el grupo 2B1 de la Facultad Regional Córdoba de la UTN. El tema que hoy nos toca para seguir avanzando con los contenidos del programa tiene que ver con el primer capítulo de la parte de electromagnetismo. Vamos a abordar carga eléctrica, fuerza y campo eléctrico y también una herramienta que es la integral de Gauss para utilizar, para obtener campos eléctricos en aplicaciones con distribuciones simétricas de carga. Y vamos a ver algunas aplicaciones. Para llevar adelante el contenido de esta clase, vamos a utilizar un PowerPoint de base que presento a continuación y que también ustedes van a tener disponible en la versión PDF en el aula virtual. Bueno, los objetivos como les decía, de este capítulo tienen que ver o abarcan introducir los conceptos de carga eléctrica y cómo usar la ley de Coulomb para calcular la fuerza eléctrica entre cargas aisladas. Otro de los tópicos u objetivos que tenemos en este capítulo tiene que ver con relacionar fuerza eléctrica con campo eléctrico. Este concepto de campo eléctrico, que es un concepto bastante abstracto, pero que vamos a tratar de que ustedes comprendan y que internalicen. Vamos a utilizar las líneas de campo eléctrico para visualizar e interpretar el concepto de campo eléctrico y cómo perturba la presencia de una carga eléctrica el entorno de esa misma carga. Y por último, en este capítulo vamos a introducir la ley de Gauss en su forma integral, que nos va a permitir relacionar el flujo de campo eléctrico a través de una superficie cerrada o superficie gaussiana con la carga neta dentro de la superficie. Y esta herramienta o esta herramienta matemática, que es la ley de Gauss en forma integral, el objetivo es calcular campos eléctricos en distribuciones de carga que tienen un alto grado de simetría, como vamos a ver más adelante. Por supuesto que este material de clase es un material de apoyo y de guía para los temas de estudio, pero ustedes tienen la bibliografía que le hemos recomendado y que tienen en la modalidad digital, digamos, tiene disponible en la modalidad de ebook en el aula virtual, y particularmente estos temas se encuentran en el capítulo 21, también en el capítulo 22 del libro Física Universitaria volumen 2, así también en el capítulo 2 y en el capítulo 4 del material que les brindamos del MIT. Bien, entonces vamos a comenzar con la primera parte que tiene que ver, como ya dijimos, con introducir los conceptos de carga eléctrica y la ley de Coulomb para representar o modelizar matemáticamente este fenómeno que se aprecia o que se viene apreciando desde la antigüedad, que los fenómenos que generan y que se representan a través de el concepto de fuerza eléctrica, en primer caso entre cargas aisladas. Luego vamos a vincular, como decíamos, con el campo eléctrico y a utilizar las líneas de campo eléctrico para interpretar esos campos. Bien, para hacer una breve introducción de este tema, vamos a decir que las interacciones de electromagnetismo implican partículas que tienen una propiedad que se denomina carga eléctrica. Es decir, la carga eléctrica es un atributo que tienen las partículas que es fundamental y es, digamos, podríamos decir, tan fundamental como la masa.
Y de la misma forma que los objetos con masa interactúan a través de fuerzas gravitatorias, los objetos cargados eléctricamente interactúan a través de las denominadas fuerzas eléctricas. Estas fuerzas eléctricas, o la existencia de estas fuerzas eléctricas, fueron, digamos, descubiertas o se pusieron en evidencia en el año 600 a.C. y aparecían unas fuerzas cuando se frotaba ámbar contra lana. El ámbar luego atraía otros objetos. Este es, como podríamos decir, el inicio del descubrimiento de fenómenos relacionados con cargas eléctricas. Luego, a lo largo de los años, del tiempo, se realizaron varios experimentos para modelizar ese fenómeno electrostático que se veía, pero habría que describirlo adecuadamente a través de modelos matemáticos. Lo que se descubrió inicialmente es que existen dos tipos de cargas eléctricas, las cargas eléctricas negativas y las cargas eléctricas positivas. Esto se lo debemos a Benjamin Franklin. Particularmente cuando se frotaba plástico contra piel aparecían cargas negativas y cuando se frotaba vidrio contra seda aparecían cargas positivas. Ustedes pueden leer en la bibliografía un poco más de la historia y de los distintos experimentos. No nos vamos a detener en este video en eso, pero sí les recomendamos que lean un poco más, estudien un poco más, si les interesa un poco la línea histórica del descubrimiento y de la modelización a través de los distintos experimentos de las fuerzas eléctricas y de las cargas eléctricas, la bibliografía sugerida y otras que ustedes puedan tener a disposición. Entonces, vamos a decir aquí que hay dos tipos de cargas positivas y cargas negativas. Esto, por supuesto, que se relaciona con el átomo, ¿cierto? Con los protones, con los electrones, tema que también no vamos a desarrollar particularmente aquí, sino lo que vamos a decir aquí es que las cargas eléctricas son positivas y negativas, que existe una unidad de carga en el sistema internacional de unidades que es el coulomb con la C mayúscula es la representación como está indicada ahí, y que la cuantificación de la carga, podríamos decir más pequeña, es la carga del electrón. Y un electrón equivale a 1,602 por 10 a la menos 19 coulombios. O sea, tomen ahí dimensión de los órdenes de magnitud de una carga que sería un coulombio contra la carga del electrón, que es 10 a la menos 19 veces más pequeña. La unidad de carga de coulombio se define en función de las corrientes eléctricas definidas en ampere y el tiempo definido en segundos. Otra cosa importante que podemos destacar aquí es que si hablamos de cargas positivas y negativas, experimentalmente se pudo comprobar también que dos cargas positivas se repelen entre sí y que dos cargas negativas se repelen entre sí. O sea, cargas de igual signo se repelen, mientras cargas de distintos signos se atraen. Como indica ahí, una carga positiva con una carga negativa se atraen. Bien, en la figura podemos ver algunos experimentos de electrostática. Por ejemplo, los objetos cargados negativamente que se repelen entre sí en el apartado A o en el esquema A, los objetos cargados positivamente que se repelen también entre sí y objetos con cargas positivas que se atraen con objetos de cargas negativas. Estos son experimentos que podemos hacer y en todos los casos hablamos de atracción o repulsión de cargas eléctricas que, como podemos ver, y les recomiendo leer en la bibliografía, tiene varias aplicaciones tecnológicas, como por ejemplo el caso de la impresora láser.
que tienen en la bibliografía. También los sistemas de pintura electrostática. Les recomiendo que los consulten, los estudien para tomar una idea de los usos de la electricidad, de las cargas estáticas. Estas cargas estáticas que, como veníamos diciendo, son cargas que las podemos entender a través de la estructura del átomo, la estructura de la materia, con el protón y el electrón. Como veníamos diciendo, entonces, tenemos que modelizar o cuantificar esta fuerza de atracción o repulsión entre cargas. La ley de Coulomb es la ley que nos permite calcular la fuerza eléctrica entre cargas aisladas y estáticas, o sea, en posiciones fijas. ¿Qué dice? O sea, ¿en base a qué se formula esta ley? Es una ley experimental. Dice que la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas, Q1 y Q2, en este caso como pueden ver, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Eso mismo lo pueden ver en las esquematizaciones A y B, y de lo que habla este enunciado es de la magnitud de la fuerza eléctrica. Como sabemos, una fuerza, es una magnitud vectorial, entonces aparte de tener una magnitud o un módulo, tiene una dirección y un sentido. La dirección y el sentido están en coincidencia con esta cuestión experimental de repulsión o atracción. Como puede verse en el cuadro A, dos cargas del mismo signo se repelen, entonces las fuerzas aparecen en los sentidos indicados. Aparece ahí un versor R, que es un versor unitario, ¿no es cierto?, que nos está dando dirección y sentido. Y fíjense, otra cosa que quiero que noten aquí es que la fuerza, en este caso 1, 2, aparece sobre la carga 2 de la interacción con la carga 1. Entonces se indican de una forma causa-efecto. Es decir, la causa sería la interacción con la carga 1 y el efecto sería sobre la carga Q2. Esa sería la fuerza F12. Con un razonamiento similar podemos hablar de la fuerza F21. En el caso de este otro cuadro, el cuadro B, aparecen como fuerzas de atracción. También en el mismo caso, la fuerza que aparece sobre la carga 2 se debe a la interacción con la carga 1, es la F12, y la F21 es la fuerza que se debe a la carga 2 y aparece sobre la carga Q1, es decir, F12 es igual el módulo a F21, tiene la misma dirección pero distinto sentido en ambos casos. Tenemos que decir que la fórmula esta nos dice que, como les decía, está obtenida experimentalmente, nos dice que la fuerza es proporcional a el producto de las cargas sobre el cuadrado de la distancia o la distancia que las separa las cargas. Y el factor de proporcionalidad que aparece, este K sub E, que en algunos casos también se puede indicar como una K mayúscula, es un factor que es igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0, donde epsilon 0 es la constante dieléctrica del vacío. Aquí está expresada en unidades del sistema internacional. Entonces, vamos a utilizar la ley de Coulomb, que está representada en la presente diapositiva, para cuantificar, para calcular la fuerza entre cargas. Muy bien, como cualquier fuerza, la unidad es el newton. Vamos a volver un minutito atrás y vamos a decir que las unidades son las unidades del sistema internacional. La fuerza en newton,
las cargas en coulombios, C mayúscula, y la distancia en metros. Por lo tanto, la constante K sub B es una constante que tiene las dimensiones Newton metro cuadrado sobre coulombios cuadrados. O de manera equivalente, la constante epsilon 0, constante dieléctrica del vacío. Como cualquier fuerza que se mide en Newton, para calcular la fuerza neta o la fuerza total que aparece sobre una carga producto de la interacción de 3 o más cargas, tenemos que aplicar el principio de superposición. En este caso, eso lo hemos esquematizado con un sistema de 3 cargas, Q1 positiva, Q2 negativa sobre el eje cartesiano Y, y Q3 en una posición determinada en el sistema cartesiano, en el plano X, Y. De cualquier forma, esta es una representación en el plano, pero perfectamente se puede hacer lo mismo con una representación tridimensional. Entonces diríamos que la fuerza total, aparecen interacciones entre las 3 cargas. Nos vamos a concentrar en la carga Q3. En la carga Q3, en donde aparecen 2 fuerzas de coulombios que podemos calcular con la fórmula que vimos anteriormente. Una de la interacción de Q3 con Q1, la otra de la interacción que sería la F1,3, causa carga 1, efecto fuerza sobre la carga 3. Por supuesto que sobre la carga Q1 aparece un igual y en sentido contrario a la indicada, pero nos estamos concentrando en la carga 3. Entonces, la primer fuerza de esta interacción la vamos a calcular, es la F1,3 como Q1 por Q3 sobre la distancia R1,3 al cuadrado. A su vez, sobre la carga Q3 aparece otra fuerza, en este caso la anterior era de repulsión porque las cargas eran del mismo signo. En este caso de la interacción de Q2 con Q3, la carga va a ser de atracción, o sea que va a estar en esta dirección y con este sentido, y el módulo va a ser Q2 por Q3 sobre R23 al cuadrado. Pero fíjense que se tratan de magnitudes vectoriales, por lo tanto lo que tenemos que hacer es una suma vectorial de la fuerza F1,3 y la fuerza F2,3. La constante es la misma porque estamos en el vacío. Si estuviéramos en otro medio tendríamos que utilizar el coeficiente dieléctrico del medio. En este caso epsilon 0 es el del vacío. Y entonces, para encontrar la fuerza neta sobre la carga 3, tenemos que sumar vectorialmente estas fuerzas. Ustedes lo pueden hacer analíticamente, por ejemplo, haciendo proyección en el sistema de coordenadas o trabajando con magnitudes polares, por trigonometría, y también pueden hacerlo directamente, gráficamente, vectorialmente, por el método del paralelogramo. Este ejemplo que hemos dado para presentar el caso de un sistema de 3 o más cargas y el cálculo de la fuerza sobre una carga se puede generalizar para un sistema de n cargas, en donde diríamos que la fuerza neta sobre una partícula J resulta de la suma vectorial de las fuerzas ejercidas por las iésimas partículas sobre la carga J. Esto es válido para posiciones fijas. Pues bien, hemos definido entonces la fuerza electrostática o fuerza de Coulomb, que modeliza la interacción entre cargas. Vamos a decir ahora que esta fuerza electrostática, al igual que la fuerza gravitacional que ustedes ya estudiaron, actúa a distancia, es una fuerza que actúa sin contacto. Entonces,
es útil introducir un concepto equivalente al concepto de campo gravitacional, que es el concepto de campo eléctrico. Ustedes tienen ahí esquematizada lo que sería una analogía entre campo gravitacional y campo eléctrico. Es decir, el concepto tiene que ver con el hecho de que la interacción entre dos cuerpos cargados podría pensarse como que una sola carga produce un campo eléctrico en el espacio circundante. Ese campo eléctrico no ejerce una fuerza neta sobre la carga que lo creó, pero digamos, genera un efecto sobre su entorno de tal manera que si aparece una carga en ese entorno, aparecerá sobre esa carga una fuerza que la podemos modelizar con la fuerza de Coulomb. Entonces, la fuerza eléctrica sobre un cuerpo cargado es ejercida por el campo eléctrico de otros cuerpos cargados originan. Vamos de nuevo. Entonces podríamos decir que una carga eléctrica ejerce en el entorno que la rodea un campo eléctrico, de tal forma que la fuerza eléctrica sobre un cuerpo cargado que aparece en el entorno de la carga es ejercida por el campo eléctrico que otros cuerpos cargados han originado. Con ese concepto podemos decir que el campo eléctrico es la fuerza por unidad de carga. Y entonces la ecuación que nos representa matemáticamente el efecto de este campo eléctrico nos quedaría como 1 sobre 4 pi epsilon 0 o la constante K sub B por la carga eléctrica sobre R cuadrado por el versor R, por supuesto. Para calcular el campo eléctrico resultante en un punto en el espacio debido al efecto de varias cargas, lo que tenemos que hacer es la suma vectorial de los campos generados por las I cargas. Entonces, a partir de esta analogía de fuerza electrostática con el mismo concepto de fuerza gravitacional, podríamos racionalizar este efecto de esta modificación o efecto a distancia diciendo que una carga, por ejemplo en este caso la Q negativa, crea un campo en su entorno que tiene acción sobre otras cargas. ¿De qué manera? Ejerciendo una fuerza sobre lo que sería la carga de prueba Q sub 0. Entonces, debido a esta carga Q, que está indicada acá en azul como negativa, aparece un campo eléctrico en su entorno que en el punto particular en donde luego va a aparecer la carga de prueba Q sub 0, genera un campo E. Cuando aparece la carga Q sub 0, ese campo E se traduce en una fuerza sobre la carga de prueba. Aplicando el principio de superposición, podemos obtener el campo eléctrico en un punto como la suma vectorial de los campos generados por las I cargas. Acá hay una diferencia que quiero que noten, que es que cuando hablamos de fuerzas electrostáticas, la fuerza está sobre una partícula cargada, sobre una carga. En cambio, el concepto de campo eléctrico es un concepto sobre el espacio que rodea una carga. No necesitamos para calcular un campo eléctrico tener una carga sobre la cual calcularlo. En este sentido, como todo campo, se puede representar por líneas de campo. En este caso son las líneas de campo eléctrico. Si nosotros calculamos el campo eléctrico en el entorno de una carga positiva y lo representamos a través de las líneas de campo eléctrico, que son líneas
tangente en todo punto a el vector, campo eléctrico, y líneas cuya, digamos, densidad habla de la intensidad en magnitud del campo eléctrico. Es decir, podríamos decir que es más intenso el campo eléctrico aquí, donde hay mayor densidad de líneas de campo. A su vez es lógico porque estamos a una menor distancia de la carga, con lo cual el campo en magnitud va a ser mayor. Esta sería entonces la representación de las líneas de campo eléctrico para una carga positiva, línea saliente. Esto es en el plano, pero imagínense como los rayos del sol en el espacio. Si la carga es negativa, la representación es idéntica, salvo por el sentido de las líneas de campo, que son entrantes. Y aquí debajo tenemos la representación de líneas de campo eléctrico de lo que sería el conjunto de una carga positiva con una carga negativa, que vamos a llamar dipolo, cuando las cargas se encuentran a una distancia pequeña en comparación con, digamos, el tratamiento que le vamos a dar de dipolo. Es cuando estas cargas tienen una distancia entre ellas que podríamos considerar pequeña. Entonces hablamos de un conjunto que es el dipolo, una carga positiva y una carga negativa de la misma magnitud. Cuando eso se da así, podemos comprobar que las líneas de campo eléctrico van a tener una representación como la esquematizada en la diapositiva, en el esquema de abajo. Ejercicios sobre estos y para demostrar a través del cálculo en puntos específicos de campo eléctrico, ustedes lo pueden ver de la bibliografía. Por favor, les pido que lo revisen, y también lo van a llevar adelante en la realización de la ejercitación desde la parte práctica de la materia. Muy bien, alumnos. Hasta aquí vamos a llegar con este primer video, que va a tener una parte 2, en donde vamos a abordar el tema de obtención de campos eléctricos a través de el uso de la integral de Gauss como herramienta para la obtención de campos eléctricos en determinadas condiciones, en donde las cargas se distribuyen con una simetría. En esta primera clase del tema hemos abordado el concepto de carga eléctrica, la interacción entre cargas modelizada por fuerzas eléctricas, y el concepto de campo eléctrico y líneas de campo. Espero que anden bien, nos vemos en la próxima. Saludos.